una frase bíblica. Dijo en aquel entonces, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. A la dictadura de ese entonces. Dijo Madero, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Llamar al pueblo a combatir la dictadura porfirista. Dijo Madero, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Eso es lo que dijo, una frase bíblica que aplica para la circunstancia actual. Dijo Madero, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Pero mucho el atraso. Ahora sí que es mucha la demanda de justicia, como decía Madero. El pueblo tiene hambre y sed de justicia. Entonces lo que les pido es, vamos poco a poco, pero Madero. Y está en la Biblia, lo retomó de la Biblia. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Pero refiriéndose a la escritura bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Muchísimos problemas. Estoy citando con frecuencia la frase bíblica que utilizó Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Enfrentó la lucha contra Porfirio Díaz. Decía, con referencia a una frase bíblica, decía, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos, pero poco a poco. Dice una frase bíblica, retoma una frase bíblica. Dice Madero, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Pronunció una frase bíblica célebre. Dijo Madero, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Pero vamos. Madero, a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica. Dijo Madero, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. ¿Por qué lo digo? Porque son muchos. Apóstol de la democracia, que llamó al pueblo a derrocar al dictador Porfirio Díaz, usó una frase bíblica. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Es lo que dijo Francisco I. Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora.
Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, cuando enfrentó la dictadura porfirista. Dijo Madero: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Y así estamos. Además de que tiene una gran bondad, la obra pública genera mucho empleo. El próximo año y este año, 2020-2021, el programa emergente a través de la Secretaría, estamos haciendo un énfasis muy importante en que el proceso. Como decía Madero, y ahora lo estoy repitiendo, a partir de la frase bíblica de que el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Hay muchas demandas. Como lo dijo Madero en la época de Porfirio Díaz, apoyándose en una frase bíblica: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Haya tranquilidad en Aguascalientes y en todo el país. Vamos también a apoyar el campo. Los productores del campo van a seguir recibiendo lo que era antes el Procampo, nada más que ahora se llama Producción para el Bienestar. Van a recibir sus apoyos a la gente durante muchos años. Ahora sí que, como decía Madero, retomando una frase bíblica: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Lo que decía Madero, retomando la frase bíblica: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Entonces, tenemos que ir avanzando. Decía Madero, utilizando una frase bíblica, cuando le tocó enfrentar a Porfirio Díaz, decía: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero hay esta esperanza. Madero enfrentó la dictadura porfirista, dijo una frase que tiene origen bíblico. Dijo Madero: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así está. Retomando una frase bíblica, dijo Madero cuando llamó al pueblo a enfrentar a la dictadura porfirista. Dijo Madero: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero la demanda de justicia que hay en el país. O sea, el pueblo de México, repitiendo la frase bíblica, tiene hambre y sed de justicia. Entonces, estamos trabajando con este propósito, pero lo dijo Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, retomando una frase bíblica. Dijo Madero: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero vamos a cumplir. Apóstol de la democracia enfrentó a Porfirio Díaz y dijo una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero es mucho el rezago, son muchos los pendientes que hay. Como dijo Madero, retomando una frase bíblica: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos.
Francisco y Madero, utilizando una frase bíblica, dijo, para enfrentar a Porfirio Díaz, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. El pueblo tiene hambre y tiene sed de justicia. Y vamos a ir saciando esa hambre y esa sed de justicia poco a poco. No podemos hacerlo de la noche a la mañana. El paisano de ustedes, Francisco y Madero, cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Utilizó una frase bíblica. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. El pueblo tiene hambre y tiene sed de justicia. Por cierto, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Bueno, vamos a lograr entre todos saciar el hambre y la sed de justicia. Esa es la transformación. Enfrentó a Porfirio Díaz con una frase bíblica, por cierto. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Bueno, vamos a lograr entre todos hacia... Porque tenemos ese propósito. Nos dejaron muy abandonado al pueblo. Francisco y Madero, apóstol de la democracia, cuando enfrentó a Porfirio Díaz. Muy abandonado al pueblo. Francisco y Madero, apóstol de la democracia, cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Apóstol de la democracia contra la dictadura de Porfirio Díaz, pronunció una frase bíblica. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Por eso fue y sed de justicia. Es una frase bíblica. Eso es lo que está pasando ahora. El pueblo tiene hambre y tiene sed de justicia. Pero con la cuarta transformación se va a saciar el hambre y la sed de justicia del pueblo de México. Cuando Francisco y Madero enfrentó a Porfirio Díaz, dijo que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Es una... Dijo que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Es una frase bíblica. Eso es lo que está pasando ahora. El pueblo tiene hambre y tiene sed de justicia. Pero los problemas, grandes y graves problemas nacionales. Estamos como cuando el apóstol de la democracia, Francisco y Madero, dijo que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Es una frase bíblica y es cierto. Así estamos.
Pero ¿qué es la cuarta transformación? Es saciar al pueblo de México en su hambre, en su sed de justicia. Y vamos a cumplir. Vamos a sacar a nuestro pueblo. Y es cierto, así estamos ahora. El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia, pero la cuarta transformación va a significar saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo. Para eso es esta transformación. El pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Es una frase bíblica y es cierto, así estamos ahora. El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia, pero la cuarta transformación va a significar saciar el hambre. El apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, cuando enfrentó al dictador Porfirio Díaz, pronunció una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. El apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, cuando enfrentó a Porfirio Díaz, usó una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Hay hambre, hay sed de justicia. Usó una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Hay hambre, hay sed de justicia, muchos problemas. Donde quiera que voy, peticiones. Así estamos ahora. Pero poco a poco, con firmeza, sin permitir la corrupción, vamos a saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo. El apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero poco a poco. Y eso es lo que está sucediendo. Así está el país. Pero tenemos la firme convicción de saciar esa hambre y esa sed de justicia de nuestro pueblo. Vamos a cumplir y no les voy a fallar necesidades. Decía el presidente Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, usó una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Y eso es lo que está sucediendo. Al dictador Porfirio Díaz y usó una frase bíblica, según la cual, dijo Madero: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Estoy consciente de eso. Pero vamos a hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Estoy consciente de eso. Pero vamos, se los aseguro, a saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo. Esa es la cuarta transformación de la vida. Utilizó una frase bíblica. En ese entonces dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Pero se va a saciar esa hambre, esa sed de justicia con la cuarta transformación de la vida, como lo hizo David contra Goliat. Y utilizó una frase bíblica. En ese entonces dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora.
como cuando Madero, el apóstol de la democracia, enfrentó a Porfirio Díaz con una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Y no hay... En ese entonces utilizó una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero vamos a saciar esa hambre y esa sed de justicia con la transformación de nuestro país que está en marcha. De la democracia, Francisco y Madero, para enfrentar a Porfirio Díaz. En ese entonces utilizó una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero vamos. Así estamos ahora. Y no hay nada más importante que buscar la forma de saciar esa hambre y esa sed de justicia de nuestro pueblo. Eso es lo supremo. Empobrecido, con hambre y sed de justicia. Tengo la convicción de que vamos a saciar esa hambre y esa sed de justicia de nuestro pueblo. Y ya lo está. También nos dejaron un pueblo empobrecido, con hambre y sed de justicia. Tengo la convicción de que vamos. Estamos como cuando Madero, haciendo uso de una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Pero ¿qué ofrecemos? El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Pero ¿qué ofrecemos? Saciar esa hambre, esa sed de justicia, poco a poco, en la medida de lo posible. Cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Y sed de justicia. Así estamos. Entonces tenemos que ir saciando esa hambre y esa sed de justicia de nuestro pueblo. No se va. Una frase bíblica decía: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero vamos a saciar esa hambre y esa sed de justicia con la cuarta transformación de la vida pública de México. Problemas nacionales. Decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica, decía: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Es una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Pero vamos a saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo. ¡Que viva Río Verde! ¡Que Madero enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Pero vamos a saciar el
Estamos como cuando Madero pronunció esa frase bíblica de que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Así estamos, muchos problemas, pero ya estamos. ¿Cuánta necesidad del pueblo? Cuando Madero enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero vamos a saciar el hambre y la sed. Utilizó una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero vamos a saciar el hambre y la sed de justicia. Poco a poco, pero siempre hacia adelante. Va a llevarse a cabo la cuarta transformación. Hay grandes y graves problemas nacionales, como decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Existen muchos problemas, pero ustedes, como trabajadores de la... Utilizando una frase bíblica: el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Así está la situación en el país, pero vamos a saciar el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo, poco a poco. Decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica: el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Así está la situación en el país, pero vamos a saciar el hambre. México tenía hambre y sed de justicia. Es una frase bíblica. Bueno, pues es lo mismo ahora. El pueblo tiene hambre, tiene sed de justicia, y vamos a saciar esa hambre, esa sed de justicia. Grandes, graves problemas nacionales. Decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Es una frase bíblica. Bueno, pues es lo mismo ahora. Porfirio Díaz decía, utilizando una frase bíblica: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Y sí vamos a saciar el hambre y la sed de justicia, pero lo tenemos que hacer de manera organizada, porque si llego a... Es una frase bíblica. Bueno, pues es lo mismo ahora. El pueblo tiene hambre, tiene sed de justicia, y vamos a saciar esa hambre, esa sed de justicia. Poco a poco se va a ir avanzando y se van a atender problemas de todo tipo, decía Madero cuando le tocó enfrentar a Porfirio Díaz. Decía, utilizando una frase bíblica: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Y sí vamos a saciar el hambre y la sed. El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Hay muchas necesidades y tenemos que saciar esa hambre, esa sed de justicia, y eso es lo que significa esta transformación. Ya Madero enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Hay muchas necesidades y tenemos que saciar esa hambre. Estamos como cuando Madero luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz y utilizó una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Y sabemos cómo se debe hacer,
son grandes, graves los problemas nacionales. Estamos como cuando Madero luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz y utilizó. Dijo Madero, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Pues así estamos ahora. Y hay que saciar esa hambre, esa sed de justicia. Y tenemos que salir adelante, poco a poco. Francisco I. Madero, cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Y tenemos que saciar esa hambre. Utilizó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Y tenemos que saciar esa hambre, esa sed de justicia. Pero tenemos que tener. A Porfirio Díaz utilizó una frase bíblica según la cual dijo Madero, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Pues así estamos ahora. Y hay que saciar esa hambre, esa sed de justicia. Francisco I. Madero enfrentó a Porfirio Díaz, usó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Y tenemos que ir saciando. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Y tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia, poco a poco. Y Madero, apóstol de la democracia, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia, pero tenemos que irlo haciendo. Porfirio Díaz utilizó una frase bíblica, Madero, apóstol de la democracia, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. A todos los pueblos. Acuérdense lo que decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica, decía, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así está la situación en el país. Y vamos a saciar el hambre. Utilizando una frase bíblica, decía, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así está la situación en el país. Y vamos a saciar el hambre, la sed de justicia. Pero nos estamos organizando, atendiendo primero lo que tiene la frase bíblica de que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Así estamos. Hay que saciar el hambre, la sed de justicia de millones de mexicanos. Pero cuando Francisco I. Madero, para enfrentar a Porfirio Díaz, utilizó la frase bíblica de que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Así estamos. Hay que saciar el hambre, la sed de justicia. Miren, son muchos los problemas. Madero, cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Pues así está. Porfirio Díaz utilizó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Pues así estamos.
Hay que saciar esa hambre, esa sed de justicia. Una frase bíblica dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Y vamos a ir saciando esa hambre, esa sed de justicia poco a poco, de manera organizada. Demandas. Estamos como cuando Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, utilizando una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Enfrentó Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, a Porfirio Díaz. Utilizó una frase bíblica. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Y así estamos. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Y así estamos. Y vamos a ir saciando el hambre y la sed de justicia de nuestro pueblo. Poco a poco, pero vamos hacia. La frase bíblica dijo, cuando enfrentaba a Porfirio Díaz, que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Y vamos a ir saciando esa hambre, esa sed de justicia, poco a poco. Lo que quiero es precisamente el apóstol de la democracia, utilizando una frase bíblica, dijo, cuando enfrentaba a Porfirio Díaz, que el pueblo de México tenía hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Hay hambre, hay sed de justicia. Y vamos a ir saciando esa hambre y esa sed de justicia. Además, utilizó una frase bíblica. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Hay hambre, hay sed de justicia. Y vamos a ir saciando esa hambre y esa sed de justicia. Surgió ese gran dirigente, Francisco I. Madero, utilizó una frase bíblica para enfrentar al dictador. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Y así estamos ahora. El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Y así estamos ahora. Y vamos a ir saciando el hambre y la sed de justicia del pueblo, poco a poco, porque son muchos. En el caso de mi proceder, acuérdense lo que decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz. Acuérdense lo que decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Porfirio Díaz utilizó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Y tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia poco a poco. Y tenemos que muchos los problemas. Cuando el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Y tenemos que ir saciando, como él mismo lo había proclamado,
utilizando una frase bíblica, que el pueblo tenía hambre y sed de justicia. Con la sinceridad que siempre lo... Estamos como cuando Madero enfrentó a Porfirio Díaz y utilizó una frase bíblica, dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Pero vamos a ir saciando. De México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Pero vamos a ir saciando esa hambre, esa sed de justicia, poco a poco, en la medida de las posibilidades. De Francisco y Madero, como decía el apóstol de la democracia, retomando una frase bíblica, decía: el pueblo tiene hambre y sed de justicia, y nosotros tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia. Decía: el pueblo tiene hambre y sed de justicia, y nosotros tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia de nuestro pueblo. Ya empezamos y no nos vamos. Como lo dijo Francisco y Madero, retomando una frase bíblica: nuestro pueblo tiene hambre y sed de justicia, y vamos a saciar esa hambre y esa sed de justicia. Nos dejó la política de pillaje llamada neoliberalismo, y tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia, de manera acuérdense de la frase bíblica que utilizó Madero para enfrentar a Porfirio Díaz: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así nos dejó el neoliberalismo al país, y así está nuestro pueblo. Entonces tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia, poco a poco. Por eso insisto mucho, es que hay necesidades en la gente y muchas otras cosas. El pueblo, además de tener hambre y sed de justicia, además de tener hambre y sed de justicia, según la frase bíblica, y hay que saciar esa hambre y esa sed de justicia, quiere ser escuchado. A veces eso es todo. ¿Y qué cosa es lo que quiere el pueblo? Justicia. Tiene hambre y tiene sed de justicia. ¿Y qué otra cosa quiere el pueblo de México? Yaqui, para ti no habrá sol, para ti no habrá muerte, para ti no habrá dolor, para ti no habrá calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedad, ni familia. Nada te causará. Con cabeza de vaca en Tamaulipas. En otras palabras, presidente, los mexicanos, muchos mexicanos, tienen sed y hambre de justicia. Si usted no hace el compromiso de las investigaciones, ¿cómo podemos aspirar a la justicia? Decía en la Revolución la frase de Madero, que es una frase bíblica: el pueblo tiene hambre y sed de justicia.
En ningún lado cierran la puerta. No. Nerviosos, desesperados. Es que era mucha el hambre, la sed de dinero. No tienen llenadera. Son muy corruptos.